Familia, bendiciones. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro de los Números, capítulo 11, versículo 25 y siguiente. Y dice: habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro llamado Medad. Reposó también sobre ellos el Espíritu, ya que si bien no habían ido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Naum, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿es que tú estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo profetizara, porque Yahvé les da su espíritu. Lectura tomada del libro de los Números, capítulo 11, versículo 25 y siguiente. Suele pasar en todos los ambientes sociales esto que aquí ocurre. El Señor ha designado a un grupo de personas para infundir sobre ellos su Espíritu Santo. El día en que el evento va a ocurrir, hay dos personas que por circunstancias que la lectura no nombra, no pueden ir al lugar de encuentro. Pero como habían sido designados por Dios, sobre ellos, aunque no habían asistido al lugar del evento, también se reposa el Espíritu Santo. Un muchacho que se había quedado en el campamento se da cuenta de ello y sale corriendo a donde Moisés a acusarlo, a poner quejas, a decir que estos dos hombres que no habían asistido a la tienda, también estaban profetizando. Y Josué, una persona allegada a Moisés, le dice: Moisés, prohíbeselo. A lo que Moisés dice que no. Suele pasar este tipo de situaciones y este tipo de personajes siempre están en todos los ambientes, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el grupo de los amigos, que utilizan como esa frase que dice: divide y vencerás. Este tipo de personajes que salen corriendo a acusar al otro simplemente son factores de disociación, son divisores, no son personas que se alegran por los éxitos de los demás. Son personas que están siempre prestas a ver la falla del otro para acusarlo, para inculparlo y así tapar su propia falta. Así es. Es normal que en el trabajo siempre hay uno que está pendiente a que el otro llega tarde, que el uno está pendiente a que el otro quizás está un poquito descansando y esa persona sale corriendo donde el jefe y dice: jefe, mire, aquel no está haciendo su labor, jefe, aquel llegó tarde. Hay en todos los ámbitos este tipo de personajes que se dejan influenciar tan fácilmente del demonio para acusar al otro. Son disociadores, son personas que siempre están pendientes de la falla del otro para acusarlo y reprimirlo y para crear entre el equipo de trabajo división. Y para crear entre el grupo de la iglesia división. Hay en la iglesia ese hermano
que de pronto está pendiente a que aquel hace, ay padre, ay líder, pastor, aquel hermano hizo esto mal, ¿sí? Están siempre pendientes para señalar la falla del otro. O mire, pastor, o líder, mire que aquel hermano fue a tal casa a anunciar la palabra y usted no le dio permiso, padre, usted no le dio permiso, pastor. Hay esa clase de hermanitos que lo único que hacen es disociar, que lo único que hacen es dividir, ¿sí? Se dejan influenciar tan fácilmente del demonio que el único talento que tienen es señalar al otro, es oprimir al otro. ¿Por qué? Porque están tan llenos de culpa por sus faltas, por sus falencias, que tratan de resaltar las del otro para taparlas de ellos. Tratan de engrandecer los errores del otro para ellos no sentirse tan culpables. Son personas que abundan en la familia, que abundan en la iglesia, que abundan en el trabajo. Siempre hay una persona que de alguna manera está pendiente para acusar al otro. O como decía en el video pasado, era el chismoso. Estaba pendiente de llevar aquí, de indisponer al uno, de indisponer al otro, porque son la forma en la que ellos brillan, son la manera en la que ellos se sienten mejor, disociando, difamando a las demás personas. De estas personas nosotros debemos cuidarnos y ser orejas sordas a ese tipo de comentarios disociadores que no construyen, que antes, por lo contrario, lo único que buscan es destruir la paz y la armonía que debería reinar en el ambiente eclesial, en el ambiente de la liturgia, en el ambiente de la iglesia, que debería reinar en el ambiente laboral. Para que un equipo de trabajo, para que un equipo de personas trabajen enfocadas en la misma meta, en el mismo sueño, en alcanzar el mismo logro, todos deben concentrarse en fijarse únicamente en resaltar las virtudes, los talentos y los carismas que tienen. Es lógico que todos tenemos defectos, pero cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos. Cada uno de nosotros sabemos cuándo la embarramos y siempre tenemos la capacidad de hacer un autoanálisis o una autocrítica y decir, hey, estoy fallando en esto, debo empezar a corregir esto para que pueda avanzar hacia donde quiero. Todos tenemos esa capacidad y si creemos que no la tenemos, pues es momento para empezar a pedirla. Es momento para empezar a decirle a Dios en nuestra oración personal que nos ayude a entender en qué fallo yo, a ver siempre mi falla y no a ver la falla del otro. Y si quizás soy yo esa persona en mi grupo de la iglesia, en el grupo del trabajo o en la familia, esa persona que soy disociadora, esa persona que estoy pendiente a la falla del otro para ir a acusarlo, prendan las alarmas porque estoy siendo presa fácil para que el demonio me utilice de disociador, de divisor en mi familia, en mi iglesia, en mi grupo de trabajo. Yo debería ser un ente de comunión, un ente de conversión, un ente de buenas vibras que canaliza a todos en la paz y en la armonía en la que Dios nos ha llamado. A todos Dios nos ha llamado y nos ha dado dones, talentos y carismas. Algunos son buenos para cantar, otros para predicar, otros para orar. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Y si todos estamos bajo ese mismo espíritu, no debería existir la envidia ni los celos en nuestra comunidad, en nuestra familia o en nuestro equipo de trabajo.
Lejos de nosotros ser disociadores, estar pendiente de la falla del uno para ir a acusarlo. No, lejos de nosotros esas actitudes que nos hacen ser marionetas del demonio, que nos hace ser marionetas del divisor por excelencia. Así que, querido hermano, si tú eres de esos que te das cuenta que el otro llega tarde, usted coma callado. A usted no le compete eso. Si usted se da cuenta que un hermano de la iglesia está yendo a una casa de alguien orando, usted vaya más bien y ayude a orar por esa familia. Si usted se da cuenta que hay un hermano de la iglesia que está subiendo videos a YouTube cantando, usted ayude a ese hermano compartiendo esos videos. Si usted se da cuenta que alguien en su familia está buscando la manera de surgir adelante, vaya y ayude a ese hermano, a ese pariente a surgir adelante. Deje de ser acusador. Deje de ir todo el tiempo corriendo donde el líder de la iglesia, donde el padre, donde el pastor, donde el sacerdote, donde papá y donde mamá, donde el jefe está acusando a los demás. Que eso lo único que hace es crear división. Y lo único que crea la división es que no se pueda conseguir los objetivos. Todos, en el ambiente laboral, en el familiar y en el ambiente espiritual, debemos trabajar con un mismo pensar y un mismo sentir. Así que, querido hermano, con el objetivo claro y la mente dispersa, la mente despejada para entender lo que Dios nos quiere decir, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día grande, hoy es un día bendecido por el Señor.